Venga. Todos tenemos ya sonido menos Atantina. Venga, vale, continuamos. Venga, nos habíamos quedado aquí. ¿De acuerdo? A ver, era aquí, es decir, total de trabajadores del edificio, nos lo vuelca la aplicación con los cálculos hechos anteriormente. Documentación gráfica, lo mismo. Plano de ubicación por planta de todos los elementos y instalaciones de riesgos propio. Planos de ubicación por planta, es decir, aquí insertaríamos, igual que hemos hecho antes, todos los planos. Todos los planos que nosotros vayamos incorporando a la aplicación. El capítulo cuarto, ¿vale?, habla inventario y descripción de las medidas y medios humanos y materiales disponibles, ¿vale? Por ejemplo, para los riesgos propios de la actividad desarrollada que teníamos contra incendios, ¿qué instalaciones tenemos? Aquí no nos interesa, como antes, definir las características, no. Si entramos dentro de, por ejemplo, hidrantes exteriores, nos interesa saber quién hace el mantenimiento. Eso es lo que nos interesa. La persona responsable del mantenimiento. ¿Por qué? Muy sencillo, porque es la persona a la que, en cierta medida, deberemos de recurrir para que nos garantice la eficacia de las protecciones que están instaladas. En el caso, por ejemplo, de extintores de incendio, pues lo mismo. Los extintores, ¿quién es el que nos hace y nos lleva el mantenimiento? Nombre o razón social del instalador, etcétera. Esto es lo que va a garantizar la eficacia de las instalaciones. Algo parecido haremos con instalaciones de contraexplosiones, que no tenemos, instalaciones contra escape de productos contaminantes, que no tenemos, instalaciones contra fallos en el suministro eléctrico, aquí sí, ¿de acuerdo? Tenemos una instalación generadora interconectada, es decir, que ante el fallo del suministro eléctrico se ponga en marcha el grupo electrógeno. Así que necesitamos saber también los datos del instalador que nos va a llevar el mantenimiento, efectivamente, ¿de acuerdo? Bueno, y ahí lo tenemos. Nos vamos directamente, los capítulos estos son simplemente, capítulo 4 y 5 son simplemente de cumplimentación de datos. Pero a mí me interesa mucho el capítulo 6. ¿Por qué el capítulo 6? El resto, capítulo 7, 8 y 9, también son de cumplimentación de datos, es decir, son requerimientos que deberemos ir haciendo, ¿vale?, porque lo exige la normativa y porque nos va a ayudar a nosotros. Pero hay un capítulo que es el importante, que por eso he dicho que nos íbamos a extender un poquillo, tenemos aproximadamente 10 minutos o así para hacerlo, perfecto. Y aquí, en este capítulo, ¿qué hemos de hacer? Vamos a ver. Aquí, en primer lugar, identificamos y clasificamos las emergencias. Normalmente ya tenemos una clasificación hecha, ¿vale?, en función de la gravedad, conato de emergencia, emergencia parcial y emergencia general. Hay gente que le gusta alerta verde, alerta naranja y alerta roja. Bueno, los podemos variar, pero en realidad bastaría con poner eso que hemos dicho, es decir, conato de emergencia, emergencia parcial y emergencia general. De hecho, la aplicación está pensada para esto y por defecto usa esta clasificación. En función de la ocupación, cómo lo vamos a hacer, etcétera. Vale. En cualquier caso, vamos a lo que nos interesa. Procedimientos de actuación entre emergencias. ¿De acuerdo? ¿Qué hacer? Detección y alerta, esquemas operacionales, mecanismos, mecanismos de alarma, mecanismos de respuesta, etcétera. ¿Vale? Todo esto lo debemos de tener claramente definido. ¿Por qué? Porque es lo importante. Es decir, ¿qué hacer frente a los riesgos propios de la actividad? ¿Qué hacer frente a riesgos consecuencia de la actividad? ¿Y qué hacer frente a riesgos contemplados por los planes de protección civil? Son los procedimientos operativos de respuesta que nosotros tenemos frente a incendio. Estos son los pasos que deberemos de seguir. Frente a, por ejemplo, atraco, estos son los pasos que deberemos de seguir. Es decir, nosotros en el capítulo 6 vamos a tener una respuesta para cada situación de riesgo. Vamos a clasificar y a organizar realmente las emergencias. Aquí en el capítulo 6 es realmente lo que hay que hacer. Por lo tanto, hasta el capítulo 6, yo sé, hemos analizado el edificio, qué riesgos tiene. Sabemos incluso qué instalaciones sería conveniente tener.
porque estamos actuando en la prevención. Sabemos el mantenimiento que le debemos hacer a esas instalaciones, pero ahora es el momento de preparar la respuesta. Es decir, es el momento de preparar la actuación. Por lo tanto, el capítulo sexto es uno de los que más o con mayor detalle debemos nosotros de analizar. Empezaremos clasificando las emergencias. Ya digo, por defecto, conato de emergencia, emergencia parcial, emergencia general. A continuación, procedimientos de actuación de la emergencia. ¿Qué haremos en las fases de alerta, alarma, intervención y apoyo? ¿Cuáles son los teléfonos de emergencia? Estos teléfonos vienen volcados de la toma de datos. De la toma de datos los hemos tecleado. Por lo tanto, todo lo que tengamos tecleado en la toma de datos se volcará aquí. Venga. Esquemas operacionales de activación. Estos son esquemas que rápidamente podemos saber qué hacer y cómo proceder. Por ejemplo, la alerta. Deberemos de hacer un esquema de estos. Por eso he dicho que habían varios esquemas y que nosotros debíamos de saber de alguna manera trabajar con esta aplicación de esquemas. Por eso lo hemos comentado. ¿Está claro? Actuaciones en caso de emergencia. Detección, cualquier persona. Comunicación, director del plan. Comprueba, alerta, director del plan de actuación. Valora, aviso a los equipos de primera y segunda intervención, aviso a bomberos. Lucha, control, sí. No, se normaliza, se elabora un informe. No, pues se informa al jefe de emergencias, etcétera. Es decir, tenemos un esquema muy claro de actuación, totalmente editable. En caso de intervención, ahí lo tenemos, el esquema. En caso de apoyo, ahí lo tenemos, esquema. En caso de otros aspectos, por ejemplo, pues mecanismos de alarma, sistemas de comunicación, protocolos de llamada de emergencia para solicitar la ayuda externa, ¿vale? Por ejemplo, hay protocolos específicos. En nuestro caso, como no tenemos nada más que riesgo en caso de incendio, pero los más drásticos y los más urgentes es en caso de explosión, atraco, secuestro, aviso de bomba. Bueno, pues en nuestro caso, los más drásticos para comunicar la situación a los servicios externos, al 112, será en caso de incendio. Y aquí deberemos de tener tomado una serie de datos. Esos datos son los que nos van a pedir el 112, ¿de acuerdo? Entonces, víctimas, si las hay, circunstancias que pueden afectar la evolución del suceso, si, por ejemplo, hay depósitos de combustibles, medidas de emergencia interior adoptadas y previstas, todo esto ya lo deberemos de tener protocolizado de antemano. En caso, por ejemplo, de atraco y secuestro, lo mismo, ¿de acuerdo? Nos preguntarán si la voz de la persona que había entrado encapuchada es masculina, femenina, infantil, etcétera. ¿Cuántos delincuentes han intervenido? La reproducción aproximada de los hechos, cómo era la voz del asaltante, tranquila, excitada, tartamuda, normal, jocosa, etcétera, etcétera. Todos estos datos son procedimientos que inmediatamente deberemos de tomar nota de ellos para comunicar a los medios externos de intervención. Y así con otros. Todo esto lo deberemos de tener totalmente detallado para la actividad. Y tan detallado que son prácticamente los pasos que se deberán de seguir ante cualquier circunstancia, porque ante cualquier circunstancia no podemos perder tiempo buscando dónde está el plan de autoprotección, entrando a localizarlo, accediendo a la página, leyendo lo que tiene que ser. No, hay que ir directamente a procedimientos operativos que tendremos en la mesa, muy concretos y muy directos, y que me permitirán en muy poco tiempo dar una respuesta a la situación. ¿De acuerdo? Nosotros hemos cogido lógicamente, los riesgos que se han detectado antes, que era incendio, por ejemplo, fallo en el suministro eléctrico, que es lo que deberemos hacer. Aquí en 2 pasos sabremos perfectamente cómo proceder. Y como estos procedimientos deben de adecuarse a la empresa o a la actividad, quiere decir que es lo que más nosotros hemos de detallar. ¿Por qué? Porque por defecto vienen unos. Probablemente nos sirvan, pero a lo mejor no nos sirve y entonces hemos de detallarlos para la actividad concreta, personalizarlos para ellos, incluso muchas veces personalizarlos para la persona o las personas que lo van a utilizar. Bueno, y ya lo tenemos. Esto es, actuaciones, por ejemplo, frente a riesgos naturales, hemos dicho, ante movimientos sísmicos, este procedimiento operativo también lo deberemos de tener presente y ya está. Ahora, condiciones de evacuación y confinamiento, protocolos de actuación, es decir, ya vamos cumplimentando el resto de los apartados para generar, digamos, nuestro plan de autoprotección. Los importantes ya los hemos visto, son la toma de datos, el capítulo 3, evaluación de riesgos,
y el capítulo sexto, procedimientos operativos. El resto, pues mira, si entramos, por ejemplo, en implantación del plan de autoprotección, aquí vienen los criterios para la implantación. ¿Me parecen bien? ¿No me parecen bien? Los adopto, los modifico. Es decir, ya prácticamente es ir cumplimentando datos. Formación de emergencias, ¿es esta la que queremos impartir en la actividad o no? ¿Vale? Bueno, y esto sería. Programa de formación, aquí lo tenemos detallado, ¿de acuerdo? Poco a poco ir cumplimentando los datos hasta llegar a los anexos, definiciones, etc. Una vez lo tenemos, nos vamos a archivo y entonces aquí tenemos generar documento o un aspecto muy importante que hemos incluido. Y aquí también es importante que lo sepamos, porque la gente luego lo olvida y pierde una de las posibilidades o de las ventajas que tiene el desarrollar los planes de autoprotección con la aplicación. Cuando yo genero el documento, se genera todo el contenido del documento, todo el contenido del plan de autoprotección. Aquí lo tengo todo. Todo lo que yo he incluido, todos los ítems marcados, vienen aquí. Lógicamente, si he tenido la precaución de centrar los elementos, lo encontraré todo centrado como estamos viendo. ¿Vale? Que este esquema es muy grande, no importa, clic, clic, lo pongo, por ejemplo, al 45% o al 40% y lo centro. ¿Vale? Ahí lo tengo. Ya está, centrado. Sigo, que esta tabla queda cortada, pues a lo mejor me interesa pasar a la página siguiente, pero bueno, voy por lo siguiente. Observemos cómo aquí se monta todo lo que teníamos marcado, pero a mí a veces no me interesa eso. ¿Por qué? Porque a mí a lo mejor me interesa, por ejemplo, al personal darle un plan de autoprotección reducido. A lo mejor a los equipos y brigadas darle algo reducido. Entonces, si yo selecciono generar documento, quiera o no quiera, me guste o no me guste, estoy generándolo todo. Si esto yo ahora lo guardo en formato de Microsoft Word, esto al guardarse en formato de Microsoft Word, si lo abro, lo tendré igual, pero debo de sacar a lo mejor documentación cortando y pegando, haciendo montajes. No, no. Si nosotros queremos obtener partes específicas del documento, por ejemplo, me interesa solamente los procedimientos operativos de respuesta para que todo el personal lo sepa, me voy directamente a personalizar informes. Desde el apartado de personalizar informes, tecleo y digo título del informe. Yo digo procedimientos operativos de respuesta. Ya lo tenemos ahí. Bueno, lo he puesto todo con mayúsculas, pues lo pongo todo con mayúsculas. Vale. Descripción, nada, no le pongo nada. Y aquí me voy y digo, mira, yo quiero solamente del capítulo 6, aquí, las actuaciones, estos de aquí, las actuaciones frente a riesgos propios, tal. Solo eso. Es decir, desmarco todo. Pongo el título y selecciono solo, porque aquí solamente se manifiestan los ítems que yo he incluido. Aquí no están todos los ítems del árbol, solo los incluidos, este, ese, etcétera. Me vengo aquí y digo, mira, solo quiero eso, le digo generar y ahora se genera un documento, procedimientos operativos de respuesta, que incluye solamente los mecanismos de respuesta en caso de incendio, en caso, por ejemplo, de atraco, en caso de movimientos sísmicos, etcétera. ¿Lo vemos? O quiero yo solamente un documento, ¿vale? En el que aparezca, generar documento, le he vuelto a decir todo, ¿vale? Quiero un documento en el que aparezca solamente la evaluación de riesgos, los criterios que hemos adoptado para la evaluación de riesgos. Por ejemplo, esto de aquí, le digo generar y se genera un documento, no le he puesto título, por eso aparece la pantalla en blanco, no le he puesto ningún título, pero el documento que se ha obtenido solo genera pues los ítems que yo le haya dicho, es decir, por ejemplo, incendios con los criterios adoptados, por ejemplo, ¿vale? Etcétera.
Ahí los tenemos, todos, ¿vale? Bien, con esto, mañana ya terminaremos de ver un poco el plan de autoprotección si tenemos preguntas o consultas, pero con esto le hemos dado una visión global al plan de autoprotección. Es decir, primero, introducción de datos, segundo, navegación por el árbol, haciendo especial hincapié en los documentos tercero y en especial el sexto, que es el que tenemos los procedimientos operativos de respuesta. ¿Vale? Bueno, con esto sí que creo que ya, bueno, es además la hora, a pesar del pequeño incidente que hemos tenido, que afortunadamente se ha resuelto, ¿vale? Pues ya tenemos una visión más global de la aplicación. O sea, ya cuando llegamos aquí, ya vemos cómo funciona el plan de autoprotección, ya lo tenemos claro. Si quisiéramos aplicar otra normativa, por ejemplo, y con esto ya lo dejamos, el decreto 82 del 2010, no lo voy a abrir en catalán, lo abro en castellano, por deferencia a las personas que puedan estar fuera del ámbito de Cataluña, ¿vale? Entonces, observemos, hago un nuevo plan de autoprotección. El nuevo plan de autoprotección tiene una toma de datos similar. De hecho, está estructurado de un modo muy parecido, ¿de acuerdo? Aquí, en Cataluña, desaparece la figura del director del plan de actuación y aparece la figura del director de jefe de emergencias. ¿Está claro? Desaparece una figura y aparece otra que es sustitutiva de la anterior. Por lo tanto, no se hará referencia a un lado sino a otro. ¿Vale? Y el resto es lo mismo. En cuanto a la toma de datos de edificios, es lo mismo que hemos visto. Una vez introducido estos datos, con los datos estos introducidos, navegamos por el árbol y aquí observaremos que a diferencia de antes no hay 9 documentos, sino hay 4 documentos y 4 anexos. Pero si observamos igualmente, el funcionamiento es exactamente igual. Esto significa que la documentación introducida se organiza y se estructura de otro modo, pero de un modo similar a como se hace en el 393 que hemos abierto. ¿Vale? Bueno, si abriésemos el del País Vasco, notaríamos lo mismo, con una toma de datos similar, y si abrimos el de Cantabria, igualmente. ¿De acuerdo? Bien, con esto hemos dejado claro una cosa, y es que ya, en principio, podríamos manejar la aplicación de planes de autoprotección. Ya sabemos y estamos capacitados para hacerla. Sí que pueden surgir dudas en cuanto a algún ítem de algún documento. Tiene 9 documentos y seguro que no el 100% de los ítems, pero claro, explicarlos todos es imposible porque hay cerca de unos 1000 y pico ítems. Entonces, claro, no podemos decidir a incluirlos todos. Hemos hablado, en términos generales, cómo se introducen los datos, cómo se trabajan con los ítems y específicos los que hemos comentado, ¿vale? Venga, entonces ahora, antes de acabar, el turno de preguntas. Vamos a ver. ¿Dónde se incluyen los trabajadores presentes en turnos de noches o festivos? Bueno, vamos a ver. Cuando se hablan de trabajadores... A ver un momento que quite, que está acoplando. A ver. ¿Algo? ¿Acopla? Vale. Cuando se habla de trabajadores en totales que vamos a tener. Luego después, cuando editemos el ítem en cuestión, por ejemplo, es que lo he cerrado, pero bueno, cuando editamos el ítem en cuestión, ya especificamos y decimos 25 trabajadores divididos en 3 turnos o 25 trabajadores teniendo en cuenta que el turno de la mañana serán 25, turno de la tarde 12, turno de la noche 4 o 25, 25, 25, es decir, luego se especifica en el ítem en cuestión. El ítem en cuestión es el apartado del árbol donde aparece la ocupación del edificio y número de trabajadores totales del edificio. Ahí es donde lo especificaremos, ¿de acuerdo? Si os parece, yo voy a preparar un documento, ¿vale? Y mañana todas estas preguntas específicas que tengáis, las hacéis y les damos respuesta a todas ellas, ¿vale? A las que pueda darles yo respuesta. Me imagino que gran parte se le podrá dar respuesta, ¿vale? Otra pregunta. El cálculo de ocupación de zonas, en algún caso, he visto que en aseos consideran personas. ¿Es correcto? ¿Se basan en la norma básica de edificación? ¿Qué es lo correcto? Vamos a ver. El Código Técnico de la Edificación, documento básico SI,
establece que los aseos son zonas de ocupación nula. Si alguien pone ahí ocupación, pues bueno, el responsable de desarrollar cada plan de autoprotección es el técnico. Si él considera que ahí es una ocupación, que la considere. Hay que decir una cosa, por contabilizar de más, nunca nos dirán nada. Por contabilizar de menos, sí, pero concretamente el aseo está puesto ahí en la sección tercera del SI, del documento básico SI. Está especificado como los aseos son zona de ocupación nula. ¿Vale? O sea que no hay problemas en poner ocupación nula. Sí, se tiene en cuenta usuarios especialmente sensibles. Los procedimientos de actuación se pueden hacer, por ejemplo, para minusválidos. Habrá que definir aquellos operarios que sean sensibles, porque vayan en sillas de ruedas y tal, nombrar un responsable que se haga cargo. La aplicación también lo permite, ¿vale? El tema de la sectorización y cumplimiento de la misma no se tiene en cuenta en el plan. Es que el plan de autoprotección, la gente está confundida. Es decir, el plan de autoprotección da fe que se cumple la normativa. Y es la normativa, por ejemplo, el código técnico, el uso industrial, etcétera, el que establece la sectorización, pero no el plan de autoprotección. El plan de autoprotección da cumplimiento a los 9 documentos, y en los 9 documentos no habla de sectorización. Sí que hay un apartado que dice aplicación de la normativa correspondiente, sectorización, etcétera. Y entonces ahí es cuando hay que decir, digamos, establecimiento industrial cumple la normativa que es de aplicación, Real Decreto 2267 del 2004, y en consecuencia, por ejemplo, pues los sectores están definidos, tienen los medios de extinción necesarios, las instalaciones apropiadas, etcétera, etcétera. Por eso comentamos que es necesario en muchas ocasiones, con anterioridad al desarrollo del plan de autoprotección, justificar la normativa que les de aplicación. Por ejemplo, en el caso de establecimientos industriales, si no disponemos nosotros de ese documento o de esa memoria técnica que justifique el cumplimiento, seremos nosotros los que deberemos de comprobar que hace el cumplimiento. Y eso luego en el plan comentarlo. Pero comentarlo, no ponerlo, porque poner eso en el plan significaría desarrollar la memoria técnica de justificación documental de cumplimiento en el que se establecen la sectorización, las cargas de fuego, todo eso, ¿de acuerdo? Es decir, ¿que lo queremos poner como un anexo? Se pone, no hay ningún problema. Pero, en cualquier caso, ya lo hemos visto que lo hacemos aparte, ¿vale? Aparte, es decir, primero justificamos el cumplimiento y luego después decimos, mira, este edificio cumple la normativa, por lo tanto, establezco las medidas de evacuación, las medidas, los procedimientos operativos de respuesta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, más preguntas. Usuarios, ya lo hemos visto, el sistema de sectorización, y no la incluimos en el plan. Bueno, ya digo, en el plan hay un apartado, ahora es que lo he cerrado, pero lo vuelvo a abrir, no pasa nada. En el plan hay un apartado que sí que habla de la normativa que le es de aplicación y del uso, pero eso no significa que ahí tengamos que dar justificación a las 6 exigencias del uso del DBSI. Exigencia básica 1, exigencia básica 2, etcétera. Vamos a buscar, creo que ponía, era CTE, a ver, buscar siguiente, ahí está, no, características, a ver, F3, a ver, por ahí está, análisis preliminar, no, pues entonces vamos a buscar DBSI, aquí está. Descripción, mantenimiento, vale. Instalaciones de puesta en servicio y mantenimiento aplicando la descripción, mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección que garantizan, etcétera. Es decir, sí que aparece una referencia, pero simplemente es una referencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque si en este apartado no referenciásemos, aquí deberíamos de poner la memoria del proyecto de técnico de justificación, 30 o 40 páginas sería aquí, y eso no lo podemos hacer. No lo debemos hacer mejor, ¿eh? Porque en cualquier caso tenemos la posibilidad de anexar documentos, ¿vale? Es decir, tenemos anexos y entonces allí anexamos lo que nosotros queramos, documentos, planos, etcétera. Es decir, podemos anexar aspectos necesarios a lo mejor para la interpretación del plan de autoprotección, pero no concretamente. Es que la idea del plan de autoprotección, ¿cuál es? La idea del plan de autoprotección es que en un momento que haya un siniestro, los bomberos, mientras se van al lugar, lo van comentando, van viendo los planos y van de alguna manera
y haciendo referencia a aquellos puntos o peligros que puedan encontrar ubicación en los planos. Entonces, por eso ellos se van a basar muchas veces en los planos. Y en esos planos que nosotros les hemos dado tendrán que estar los puntos calientes, etcétera. Cuando llegan allí ya saben qué sistemas hay, qué actividad se está desarrollando. Cuando llegan allí ya deberían de saber también si hay unos procedimientos operativos de respuesta, ya qué es lo que ha hecho la gente. Y cuando llegan allí ya saben exactamente a qué se pueden enfrentar, porque tienen definida la actividad, ¿vale? Y si queremos anexarlo, pues se anexa. Si no, yo creo que no. Yo creo que, bueno, por lo que conozco, la mayor parte de la gente no lo anexa. Directamente dices que cumple la normativa que les de aplicación y con eso das por sentado que o la has leído o dispones de ella o la has obtenido. Más preguntas. Vale. Buenos días, me he confundido en lo que vamos... Vale, lo que vamos a ver, lo que vimos ayer era simplemente para justificar la normativa en la que nos basamos para realizar el plan. Efectivamente, sí, es justificar la normativa en la que nos basamos para realizar luego el plan. Muchas veces está hecha, ¿vale? Edificios nuevos la tienen hecha. Tenga presente de que cuando te entregan ahora un edificio, ya lleva el código técnico y habrá un documento que se llame DBSI. Ese documento de justificación de cumplimiento del mismo estará o formará parte del proyecto. Simplemente es acceder al mismo, leer lo que pusieron y ya está, ¿vale? Y en gran parte de edificios que han pedido licencia, ya les están exigiendo también que las modificaciones se hagan bajo el código técnico. En consecuencia tendrán también un documento de cumplimiento del DBSI. Pero hay otros que no, sobre todo en uso industrial, naves industriales antiguas de hace 20 años, todo eso, ahí hay que hacerlo prácticamente. Vale, ¿qué pasa si la estructura organizativa es insuficiente? Pues lo que suele pasar en todos los casos. Para eso está dentro lo que se llama el capítulo 8, implantación del plan, y el capítulo 9, mantenimiento de la eficacia y actualización del plan. Hay que hablar con la propiedad y decirle, mirad, vosotros tenéis estas carencias, estas deficiencias o estas necesidades. Se han detectado al hacer o bien la memoria de justificación o bien el plan de autoprotección. Entonces hay que tomar una serie de medidas. ¿Y esa serie de medidas qué son? Habrá que montar instalaciones, habrá que nombrar equipos, habrá que comprar cosas y en el capítulo 8 de implantación planificaremos todas estas actuaciones que no tienen por qué ser en el acto. Es decir, el plan de autoprotección podrá en el capítulo 8 implantación establecer las estrategias de implantación del plan. Si se detectan necesidades, podemos concederle un plazo, por ejemplo, de un año y en ese año planificar debidamente y decir, mira, tenéis 4 meses para modificar la instalación de BIES, que es no correcta, o faltan. Planificamos en los 4 meses siguientes, el segundo cuatrimestre del año, para retocar o hacer obras de albañilería y que las puertas abran hacia el exterior, los anchos de pasillos y escaleras sean los correctos, o hacer escaleras anexas de emergencia. Y, por último, los últimos 4 meses, cuando ya estén hechas las obras de albañilería y todo, pues para nombrar equipos y brigadas de intervención, formar, capacitar al personal. Y ahí está en el capítulo 8, es decir, está muy claro que la implantación del plan, porque sabemos que es difícil que cumpla, pues se tiene que hacer de un modo progresivo. Si lo ponemos para 2 años, hombre, es dilatarlo mucho en el tiempo. Para un año y al año siguiente, en el mantenimiento, capítulo 9, mantenimiento de la eficacia y actualización del plan, se chequeará si todo lo planificado en el capítulo 8, que es implantación, se obtiene. ¿De acuerdo? Es decir, se ha conseguido, se ha logrado hacer. Con eso es más que suficiente. Nuestra actuación ha sido correcta. Hemos detectado errores, se han comunicado y se le han negociado con ellos unos plazos de corrección, que no tienen por qué ser un mes o 2 meses, ya digo, pueden dilatarse hasta un año.
deben de quedar reflejados en el plan de autoprotección, porque si hubiese algún siniestro, dice, hombre, ha habido un siniestro, pero es que hacía falta inversión económica, y esa inversión económica no era posible en esos momentos, y esa inversión económica se ha ido, digamos, diluyendo a lo largo de todo el año para que sea una inversión relativamente asequible, ¿vale? Bueno, sí, normalmente de todo habrá que poner planos, tanto de sectores como de locales, ¿vale? Los planos, dos cosas, o se tienen, en este caso, pues perfecto, son planos de AutoCAD, se solicitan y se dispone de ellos, se limpian, se dejan solamente, se comprueban que... Vale. Y si no se tienen, pues habrá que hacerlos. Se pueden hacer de edificios pequeños, por ejemplo, cuando hay que hacer un centro pequeñito, una galería comercial más que un centro, una galería que es un pasaje o algo que tiene 10 o 12 comercios, eso es fácil de hacer, porque se puede hacer tipo volumétrico. Pero en ocasiones, cuando hay que hacer un centro escolar y todo eso, ahí la cosa se puede complicar más. En este caso habría que dibujarlos, ¿vale? En este caso, pues o se contratan los servicios, o si nosotros no estamos capacitados, pues habrá que contratar los servicios de alguien que lo haga, algún delineante o algo que vaya, tome medidas y eso, o si no, pues disponer de personal que lo pueda hacer porque está más capacitado para hacer estas cosas. Aparejadores, arquitectos técnicos, arquitectos, ingenieros técnicos, ingenieros. Hombre, en definitiva todos saben manejar AutoCAD o la aplicación 4MCAD que tenéis. Por lo tanto, perfectamente están capacitados para hacer planos de este tipo. O sea que no hay ningún problema. Y luego implementar en los mismos señalización, itinerarios de evacuación, identificación de estancias, etcétera, ¿vale? Los combustibles en planta que no se los asignaste a la cafetería, ¿no lo permite el programa? No, los combustibles se ponen en planta, ¿vale? No consideramos, vamos a ver, los combustibles los consideramos repartidos en planta, ¿vale? No a los metros cuadrados de cafetería o a los metros cuadrados de local, sino repartidos por planta, porque muchas veces tampoco es cierto que el papel esté todo ubicado en un mismo lugar o está repartido por planta, cortinajes, moquetas, papel, madera, cartón, que siempre es lo mismo, más o menos. Y de todos modos, lo de la cafetería no tiene mayor importancia, te lo digo, es que el café, poner 25 kilos, has visto que aunque hubiésemos puesto 100 kilos de café o de aceite no hubiese influido. ¿Por qué? Porque realmente los combustibles estos no representan un peligro. El aceite quizá más, pero cualquier combustible como papel, cartón, no representan peligro. Solamente los productos químicos o los productos, por ejemplo, derivados del petróleo son los que más, son los que te hacen subir enseguida el riesgo intrínseco de incendio. Porque un escape, una fuga, un vertido incontrolado, todo esto te podría provocar un incendio, ¿vale? Bueno, dejamos el turno entonces de preguntas también para mañana. Mañana contar, tenemos 2 horas, ¿vale? A las 8 igual que hoy comenzaremos y bueno, intentaremos ver lo que queda, que son auditorías e inspecciones, y comentar alguna que otra cosilla más y ya está, ¿vale? ¿Quién dice que cafetería puede ser ferretería en un centro comercial? ¿Tengo que abandonar? Vale, de acuerdo. Vale. Bueno, sí, efectivamente, los ponemos por planta, ¿vale? Los materiales combustibles no los separamos, ¿vale? Excepto en el uso industrial, que ahí sí que se separan para cada sector y se especifica para cada sector, porque aumenta el riesgo de incendio. En el resto de actividades los consideramos por planta, ¿vale? Bien, pues lo dejamos aquí y paramos un poco. No sé si he parado la grabación. A ver. Paramos la grabación y ya mañana continuamos. ¿De acuerdo? A ver.